Bueno, un saludo a todas las personas que se conectan una vez más con la editorial de la Universidad del Rosario. Mi nombre es Laura Ballesteros y les doy la bienvenida al primer evento del año, en esta ocasión con la presentación del libro Debates Contemporáneos de Derecho Internacional Económico, una mirada desde Colombia, para lo cual me acompañan el doctor Enrique Prieto Ríos, profesor asociado de la carrera de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y el doctor René Urueña, profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, quienes además son los editores académicos de este libro. Bienvenidos, profesores. Bueno, y también como podrán ver en pantalla, me acompañan la doctora Carolina Olarte Bacares, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana y experta en Derecho Internacional Económico, y el profesor Rafael Rincón Ordóñez, socio de Zuleta Abogados y experto también en Derecho Económico Internacional, quienes serán los moderadores de esta presentación del libro. Bienvenidos, profesores. Bueno, y antes de cederle el espacio a nuestros invitados del día de hoy, le recuerdo a todas las personas que se están conectando a través de la página de Facebook de la editorial que podrán dejar sus comentarios, preguntas y recomendaciones a lo largo de esta transmisión. Les recuerdo que el equipo editorial de difusión y nuestra asesora comercial, María Estela Madariaga, estarán pendientes de todas sus preguntas e inquietudes sobre los canales de acceso y compra de este libro. Ahora sí, profesores, bienvenidos y adelante con la presentación de este libro. Bueno, pues muy buenas tardes. Yo estoy muy complacida por tener el privilegio de asistir hoy a presentar algunas reflexiones en el lanzamiento de este libro, y quiero agradecer muy especialmente a los editores Enrique Prieto y René Urueña por esta invitación y sobre todo por este proyecto tan ambicioso y tan provocador. El derecho internacional económico visto desde una perspectiva crítica y con un lente de lectura desde Colombia. Quiero resaltar algunos aspectos que llamaron mi atención durante la lectura y el sobrevuelo de muchos de los capítulos del libro. En la introducción, los editores de la obra emplearon unas expresiones que son interesantes, provocadoras, determinantes de la lectura que se va a dar de los diferentes capítulos. Dicen, por ejemplo, que el derecho internacional económico no pasa por su mejor momento, que la promesa del multilateralismo como un proyecto común está rota, que el libre comercio es algo que se le inflige a alguien indefenso. Afirman también que la protección internacional de las inversiones hoy es una herramienta de expansionismo imperialista, y creo que plantean podría sonar muy paradójico frente al creciente número de personas que se interesan por la disciplina y desde todo nivel, desde lo público, académica, privada, sociedad civil, en el litigio, etcétera. Leyendo esta introducción y un poco reflexionando acerca del derecho internacional económico, creo que podemos incluir otras paradojas más que podrían derivarse del concepto y del desarrollo de lo que significa el derecho internacional económico. Para muchos esto podría ser una disciplina moribunda, para otros, en cambio, una disciplina en pleno fervor de juventud, y esto pues suponiendo una dosis de adaptación, creatividad y transformación. El argumento podría usarse en los dos sentidos. Otro de las paradojas interesantes es que el derecho internacional económico se ocupa de aspectos que parecían para algunos alejados de lo público y del interés público, y sin embargo las realidades que están íntimamente imbricadas en todas las decisiones públicas en el mundo, y justamente ese interés público inmerso en las disposiciones sustanciales y en los procedimientos que se derivan, pues en la mayor parte diferendos de casos que estamos analizando, hoy en día pues muestran ese interés público definitivamente. La pregunta que surge entonces es si estamos tratando en este libro de una disciplina en crisis o de una disciplina en medio de grandes crisis. Es otra pregunta ambivalente que puede surgir. Estos puntos que mencioné, unidos a los que ya seguramente van a exponer, vamos a tratar en esta discusión, son pistas de reflexión que acompañan cada uno de los capítulos. Sobre este punto quiero resaltar muy especialmente
un aspecto que encuentro muy valioso, y es la decisión por evitar una redacción de un manual de texto con una estructura dogmática, convencional, propia del derecho y de la mayoría, de hecho, de obras que, entre otras, se han escrito sobre el particular, y más bien la decisión que tomaron los editores de aproximaciones críticas y descriptivas que presenten un derecho internacional económico en el terreno, con todas las vicisitudes de su implementación. Del mismo modo, quiero destacar en el libro la presencia muy plural de actores del derecho internacional económico que representan, reflejan toda esa comunidad, probablemente esa comunidad epistémica o varias comunidades epistémicas que giran en torno a un conocimiento muy particular, muy técnico. Esa pluralidad también se ve reflejada por la presencia, por supuesto, de personas de la academia como autores de los capítulos, pero también de litigantes, de personas en formación, así como de profesionales ya confirmados. Eso me parece que es absolutamente valioso y lo quería resaltar. Encuentro tan finalmente que el momento particular en el que nace el libro, sale a la luz pública, es un escenario muy propicio para profundizar cada uno de los capítulos. Me refiero a profundizarlos en el contexto de las grandes crisis que se hicieron evidentes con ocasión de la pandemia por el COVID-19. Cada uno de estos capítulos, sin excepción, pueden perfectamente tener una segunda, tercera, cuarta o quinta versión u otra reflexión bajo el lente de esas grandes inequidades sociales y económicas, por solo mencionar algunas, derivadas de las medidas adoptadas para contener el contagio, de los procesos y proyectos para acceder a las vacunas, o de los protocolos adoptados en los países para la priorización y la distribución de las vacunas y la inmunización. Eso me parece supremamente valioso. Eso muestra una gran actualidad y la vitalidad, el carácter vivo del libro. Este libro me genera una cantidad de preguntas, pero pararía acá para darle un paso a las reflexiones de Rafael y luego poder conversar con los editores sobre algunos puntos más concretos. Muchísimas gracias, Carolina, decana. Es un placer compartir este foro con quien es hoy en día mi decana en la Pontificia Universidad Javeriana, y es un privilegio ser profesor de esa universidad. Y agradecer también la invitación muy gentil que Enrique y René me han extendido para servir como comentarista el día de hoy frente a esta importante obra que creo que genera unas reflexiones muy interesantes y unos debates que sin duda alguna van a seguir dándose y vamos a poder profundizar en el curso de esta sesión. Hace unos días, cuando estábamos hablando con René y con Enrique sobre el libro, tuvimos la oportunidad de intercambiar algunas ideas y hubo algo que llamó poderosamente mi atención, y es que sin duda alguna estamos hablando de un proyecto en el que por primera vez autores y profesores y académicos colombianos y al mismo tiempo también practicantes están dando una visión particular, sea crítica, sea descriptiva o normativa en algunos casos, respecto de lo que ellos entienden que es derecho internacional económico y cuáles son las principales crisis que se pueden dar en el contexto de ese derecho internacional económico. ¿Y por qué esto es importante? Porque la producción académica en Colombia en materia de derecho internacional no tiende a ser, llamémoslo así, una producción excesivamente, si se quiere, no está en aumento, no es una producción que uno vea que tenga unas grandes cantidades de publicaciones. Hay unas publicaciones, desde luego, muy valiosas, pero en términos de cantidad no hay mucho. Y en términos de libros que exploren y desarrollen el derecho internacional económico, es muy poco. Y eso me recordó un poco un debate central que se ha dado a lo largo de los últimos años en distintas comunidades académicas, y es hasta qué punto el derecho internacional es verdaderamente internacional. Es decir, hasta qué punto el derecho internacional no es al mismo tiempo una colección de culturas o de visiones que se van de alguna forma exponiendo o dándose explorándose en distintos países y en distintas jurisdicciones. Y vino a mi mente una obra publicada hace algunos pocos años de la profesora Anthea Roberts, en donde ella planteaba ese mismo problema, y es, bueno, ¿hasta qué punto, llamémoslo así, hemos discutido a lo largo de muchos años si el derecho internacional es derecho? La pregunta que ella quería plantear era si el derecho internacional es verdaderamente internacional. Y esta obra de alguna forma entra en un debate muy interesante,
porque de alguna forma es una perspectiva colombiana, pero al mismo tiempo quiere ser una perspectiva colombiana de lo que es de alguna forma esa ciencia o ese fenómeno que es el derecho internacional. Y el libro, creo yo, rescato unos temas muy interesantes. Los lectores van a poder ver en cada uno de esos artículos una visión propia del autor de qué se entiende por derecho internacional y cuál es su, de alguna forma, cosmovisión alrededor de ese derecho internacional. Vamos a ver visiones de quienes tienen una postura bastante clásica en materia del manejo de fuentes y del rol de los principios. Vamos a ver unas visiones críticas, particularmente los artículos de René y Enrique son muy ricos en esa materia. Y vamos a ver unas visiones pragmáticas en donde vemos personas que se acogen más a ciertos conceptos propios del derecho común y del derecho internacional como es visto en los Estados Unidos versus el derecho, llamémoslo así, internacional como se ve en estos países continentales y la influencia francesa que de alguna forma irradia en Colombia. Entonces, aquí el primer punto que resaltaría de este libro es que los lectores van a poder ver toda una serie de visiones alrededor de qué de verdad entendemos por derecho internacional y por derecho internacional económico. El segundo punto que rescataría es que este libro de alguna forma no se queda con los discursos clásicos de crisis de legitimidad del derecho internacional, crisis que por cierto hemos podido discutir alrededor en muchas épocas y que de alguna forma la crisis del multilateralismo que vivimos en los últimos 4 años, particularmente con la administración de Donald Trump, hace que tuviéramos toda una serie de preguntas alrededor de la legitimidad del derecho internacional. Y hizo adicionalmente que mucha gente se preguntara si el derecho internacional verdaderamente tenía un fin en sí mismo y podía servir a unos intereses, si se quiere, globales. El libro no solo se queda en eso, el libro vuelve sobre una serie de posturas y de posiciones técnicas muy fuertes, buscando regresarnos a unos debates en torno a si estos sistemas de solución de controversias en el contexto del derecho internacional económico tienen un futuro en sí mismos, si están bien diseñados, si de alguna forma existe un debate alrededor de los mismos y cuál debe ser el futuro de esos sistemas de solución de controversias que van más allá de una simple discusión política y de legitimidad, que si bien es muy importante, no es la única discusión de legitimidad que tenemos que abordar. Y lo tercero que resaltaría de este libro y que creo que marca una parada sustancial es su idioma. El hecho de que estemos produciendo estos textos en español no es un tema menor. América Latina y particularmente Hispanoamérica tuvo una época en la que jugó un rol fundamental en el desarrollo del derecho internacional. Esto no era un tema menor. Y América Latina, sin duda alguna, tuvo un desarrollo y tuvo una serie de desarrollos importantes, particularmente en lo que tiene que ver con la protección del derecho a la propiedad de los extranjeros. De alguna forma, hemos migrado a las discusiones de arbitraje inversionista-Estado, de los sistemas de solución de controversias en materia de comercio y de servicios. Pero el hecho de que tengamos ahora una postura crítica desde la óptica de América Latina y en el idioma español, creo que abre el campo para que muchos otros alumnos y muchos otros estudiantes tengan un contacto directo con esta disciplina del derecho internacional económico y que de alguna forma volvamos a tomar un rol o un liderazgo en las discusiones que vienen hacia el futuro. Ese rol y ese liderazgo no es menor. Si recordamos, hasta hace poco la Corte Constitucional colombiana sacó una sentencia que muchos han llamado histórica. Yo simplemente llamaría una sentencia muy interesante porque por primera vez estamos viendo cómo las cortes domésticas latinoamericanas están abordando estos fenómenos internacionales. Y sin duda alguna, eso marca una parada frente al rol y la relación del derecho internacional económico y América Latina. Y ese es un debate que sin duda alguna tenemos que tener más adelante. Esos son mis puntos. De nuevo, quisiera felicitar a Enrique y a René por este proyecto. Es un privilegio estar acá para hablar con ustedes y podemos ahora pasar a las discusiones y a las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que antes de pasar las preguntas, pues yo quisiera simplemente agradecerle a la decana Carolina Olarte y a Rafael por aceptar la invitación, por acompañarnos, por esas palabras y seguro esta conversación será muy enriquecedora. Agradecerle a René también por ser mi compañero en este gran proyecto y a cada uno de los autores que aceptaron la invitación a la vicedecana Laura García, a Nicolás Palau, a Walter Arévalo, a Andrés Felipe Esteban, al embajador Santiago Wills, quien creo que nos está acompañando, a Luis Carlos Ramírez, a José Alejandro Quintero, a Juan Manuel Amaya de la Universidad de los Andes,
a Aniel Quiroga, a la doctora Catalina Cárdenas, a Juan Felipe Acosta, a Santiago Soto, a Rafael Tamayo, a María Angélica Prada y especialmente a Juan Pablo Pontón, quien nos ayudó a tener todo este libro listo al final cuando vienen esas partes muy formales que implican un trabajo muy detallado y que se necesita una persona de ese nivel de compromiso. Entonces quería agradecerles por sus palabras. No sé si René, si quieres mencionar algo adicional, y quisiera concluir con todo el apoyo de la Universidad del Rosario, la Facultad de Jurisprudencia y la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, y obviamente en este caso todo el apoyo de la Universidad Javeriana representada en su decana y en el profesor Rafael Rincón. No, gracias Enrique. También agradecer particularmente a los autores, a nuestros generosos comentaristas, a la Universidad del Rosario, a la Universidad de los Andes, y yo creo que vale la pena que discutamos algunos de los muy valiosos comentarios que nos hizo la decana y el profesor Rincón. Sería bien interesante saber qué opinas tú, Enrique, de lo que nos dijeron. Y también creo que hay varios autores que están conectados, entonces también valdría la pena de pronto escuchar si hay algunos que consideran que sería interesante contarnos algo. Entonces, no sé, Enrique, si tú quieres responder primero o quieres comentar algo primero, si te parece. Claro que sí, pues yo quisiera abrir la discusión un poco planteando dos temas principales y que queremos resaltar de este libro. Primero, efectivamente, como lo mencionaba Rafael y la decana, el lenguaje. Generalmente cuando uno enseña Derecho Internacional Económico, tiene una gran dificultad de acceso a materiales porque la mayoría está en inglés, y a nivel de literatura, en español, en castellano, es difícil encontrar. Entonces fue una primera apuesta que quisimos hacer con este libro. El segundo fue que partió también de juntar a personas, investigadores y practicantes seniors, con personas que están comenzando su carrera, también como un proyecto de investigación y de desarrollos académicos formativos. Eso creo que también es importante mencionar, lo que busca o muestra también cuál es ese querer ser de este libro. También en el libro encontramos, y como lo planeamos para todos los lectores que los invitamos a que puedan comprar este libro, tiene tres partes el libro. El primero tiene unos conceptos generales, y los conceptos generales están en clave de comercio internacional, derecho internacional de la inversión extranjera y fuentes del derecho internacional. Después de esta parte introductoria pasamos a hacer un zoom en el tema de comercio internacional e integración económica. Y allí, por ejemplo, hablamos de todo el sistema de comercio multilateral, pero también hablamos de la comunidad andina. De ahí nos movemos a la tercera parte con la cual concluye el libro, que es todo lo que tiene que ver con el tema de inversión extranjera, desde unas aproximaciones más normativas, como la manifestaban, a unos temas un poco más críticos. Definitivamente quisiera concluir, antes de darte paso, René, y tratando de unir los comentarios de la decana y del profesor Rincón, y es: derecho internacional económico es muy importante y ha ganado más importancia aún, no porque nunca la haya tenido, sino porque hay mayor conocimiento sobre el impacto positivo y el impacto negativo que el derecho internacional económico puede tener en nuestros países. Y así este libro busca invitarlos a todos ustedes que estén interesados, o aquellos que ya están un poco más avanzados y aquellos que están comenzando, que les puede interesar el derecho internacional económico, para que encuentren este libro una herramienta para entenderlo, para abrir esa puerta y poder ver la importancia y lo fascinante que es este mundo, que, como lo decía Anthea Roberts, pues no sabemos qué tan internacional es, que está en crisis, pero que sigue siendo importante. Lo dejaría ahí, René, y te daría paso. No, excelente, muchas gracias Enrique. Y digamos, dos o tres cosas muy brevemente. La primera es entonces como instrucciones de uso, si se quiere. Entonces tenemos un libro, tiene una serie de capítulos, y como estamos comentando en general, este es un libro que sirve de una parte que está diseñado para enseñar, y para enseñar o para estudiar de manera independiente, y de tal forma que nos permite, utilizando los diferentes capítulos, profundizar digamos, primero familiarizarnos con algunos de los temas clásicos de derecho internacional económico, algunas de las discusiones normativas que subyacen a estos temas clásicos doctrinales, y en la medida en que uno avanza en cada una de las secciones, hay una serie de materiales que nos permiten discutir algunos de los temas más contemporáneos. Entonces, por ejemplo, en el tema de OMC está, por ejemplo, digamos, el capítulo que presenta la discusión
por parte de la vicedecana Laura, pero adicionalmente está el capítulo del embajador Wills que discute y presenta el sistema de solución de disputas, y hay a su vez el capítulo, por ejemplo, de Andrés Esteban que nos profundiza un poco más en el tema de las excepciones y continúa así en otros capítulos, digamos, que profundizan el tema. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con arbitraje e inversión con el capítulo del doctor Palau, y luego procede a divisiones más críticas, por ejemplo, como el texto sobre el control, digamos, sobre el ejercicio de la autoridad pública global a través del arbitraje de inversión. Entonces, la idea es precisamente que, digamos, el primer mensaje es, este es un libro para enseñar o para aprender de manera autónoma o independiente, y si uno coge cada una de las secciones y la lee de principio a fin, uno puede tener entonces una aproximación confiable, avanzada, pero no, digamos, avanzada y clara, pero no simplificada, de los temas básicos y de los debates contemporáneos. Y yo creo que esa combinación entre los diferentes autores que muy generosamente se prestaron a ayudarnos con eso, y muy pacientemente, que también debemos mencionar esto, este fue un proyecto que comenzó ya hace un par de años y por una cantidad de problemas editoriales y logísticos se ha demorado en la salida. Entonces también queremos agradecer a nuestros autores su muy generosa paciencia en este sentido. Entonces, a través de esos textos y de la contribución, digamos, de los autores, permite esa complementariedad entre los diferentes textos. Entonces, mi primer mensaje es, este es un libro para estudiar autónomamente, y es un libro que debe cogerse, por ejemplo, cada una de las secciones, leerlas de principio a fin, son capítulos relativamente cortos que va a permitir, digamos, uno familiarizarse de manera muy clara, muy asequible, pero no simplificada, de los debates. Eso es lo primero. El segundo punto es, entonces, resaltando un poco lo que decía la decana Olarte y el profesor Rincón, en sentido de, este es un libro que explícitamente rechaza la idea de la mirada de ninguna parte, digamos, esa idea francesa, el regard de nulle part, que uno puede simplemente mirar las cosas del éter. La idea precisamente es que, no, el derecho internacional no se mira de ninguna parte. El derecho internacional se mira siempre desde un lugar. Esa es la idea, digamos, la idea subyacente a este libro es ese. Y precisamente la idea de la mirada desde Colombia, nosotros primero teníamos el título y luego tuvimos la idea del libro, y es, este libro sí busca hacer una mirada desde Colombia. Y en realidad la mirada desde Colombia es de alguna forma, es lo que muestra este libro, es una mirada variada, compleja, en la cual hay practicantes, hay críticos, hay académicos, hay estudiantes. Esa es la mirada colombiana, y eso es también nosotros lo que buscábamos reflejar. No hay una mirada colombiana única, la mirada colombiana única no es crítica, la mirada colombiana no es práctica, la mirada colombiana es una mirada de debate, a veces incoherente, porque a final de cuentas somos una comunidad altísimamente vibrante, digamos. Y en ese sentido, este libro busca de alguna forma reflejar esa idea. Y esa idea, y este es el tercer punto, digamos, esa idea de que siempre las cosas se miran desde alguna parte. Y nosotros queremos ser explícitos desde dónde estamos mirando, desde dónde está la mirada que está hacia lo internacional. Y eso entonces nos bota a un tercer punto, y es no solamente desde dónde, sino cuándo, que es el punto que la decana Olarte estaba haciendo mucho énfasis. ¿Está la disciplina en crisis o es el momento del renacer de la disciplina? Es el derecho, es el libre comercio algo que se disfruta o que se inflige al adversario. Yo creo que la pregunta que plantea el libro en ese punto es si continuamos en el momento en que el derecho internacional económico está necesariamente amarrado a la idea, a una serie de ideas de libre cambio, digamos. Porque esos son, digamos, nosotros a partir de los años 90, esas son dos ideas que han ido íntimamente relacionadas. La idea del desarrollo a través del libre cambio, del libre comercio, libre cambio, libre comercio, protección de inversión extranjera, y el derecho internacional económico como una manifestación jurídica de esa visión normativa en términos de qué es lo que debería pasar. Pero como ustedes saben bien, y los textos del doctor Palau y los textos de la vicedecana El Rosario también manifiestan claramente, esta es una idea que, digamos, que no necesariamente está amarrada al derecho internacional económico. Digamos, si nosotros estuviéramos en los años 70 o principios de los años 80 y estuviéramos teniendo esta conversación,
lo que llamamos derecho internacional económico es sustitución de importaciones, sería regulación, sería control de cambios, sería otra serie de tecnologías jurídicas diferentes. Entonces, la pregunta, yo creo que la pregunta, digamos, temporal y normativa en la cual se ubica el libro es, sabemos que la doctrina subyacente, o más bien, sabemos que las ideas subyacentes del libre cambio están siendo criticadas, de libre comercio, están siendo criticadas, digamos, de varios frentes. No solamente el nacionalismo de Trump, sino también, digamos, las críticas que vienen de la izquierda, por ejemplo, en los Estados Unidos, también las críticas que vienen de Europa en términos de protección ambiental, en términos de empresas de derechos humanos, en términos de protección de los derechos laborales. Entonces, todas esas críticas están dirigidas a una idea, digamos, del libre mercado entendido como una ideología. Entonces, esas estamos viendo en ese momento. La pregunta es entonces si esto va a implicar que el derecho internacional económico que va a surgir de estas críticas es un derecho internacional económico que sigue siendo súper importante como lenguaje jurídico, pero que refleja otras lealtades normativas, otros modelos económicos, otros modelos de desarrollo, o si con el abandono o digamos, la crítica sistemática de la idea del libre cambio, de la idea del libre mercado, de la idea del libre comercio o de la limitación a esa idea del libre comercio, también vamos a coger y vamos a enfocar lo que entendemos por derecho internacional económico. Entonces, la pregunta es si uno implica al otro o si vamos a continuar teniendo derecho internacional económico, aún si se está criticando esa idea del libre cambio, libre mercado, libre comercio, que en un momento de los años 90 se implicaron unos a los otros de manera muy, muy fuerte. Y ahora lo que estamos viendo es la separación de esas dos ideas y no sé hasta, digamos, la pregunta, el momento en el que se ubique el libro, y es un momento mirando hacia el futuro, obviamente no tenemos una respuesta, es cómo va a lucir. Cuando pensamos en derecho internacional económico, ¿cómo puede lucir? O solamente podemos pensarlo como lo conocemos en este momento. Por eso es que el libro busca entonces también reflejar esas críticas y de alguna forma también ese proyecto constructivo que mencionaba el profesor Rincón. El libro tiene una inspiración crítica, pero el libro específicamente, y nosotros presionamos mucho a los autores o los invitamos a decir, bueno, y si eso es cierto, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo luciría eso de manera diferente? Y de alguna forma, ¿cómo ejercer esa responsabilidad también al pensar? Serían los 3 puntos, digamos, que yo señalaría. Pues maravillosa esta ampliación del impacto de la idea que tienen con el libro. Yo realmente debo confesar que conforme veía la introducción, los títulos de los capítulos, los autores, las personas que participaron en la escritura de todos estos capítulos, me imaginaba un poco más allá en dónde los iban a abrir, en dónde los iban a utilizar. Me imaginaba que esto iba a llegar a los programas de clases de asignaturas, por supuesto, de derecho y de derecho internacional, pero sin duda alguna por el alcance que tienen las reflexiones que están allí y digamos de esa manera como tan sencilla y tan práctica en la que se describe cada una de estas subespecialidades y sus problemáticas, pues podía ir mucho más allá del derecho y entonces alcanzar programas en materia de formación en diplomacia, ciencias políticas, relaciones internacionales, economía, ingeniería, o sea, tiene, digamos, un alcance muy interdisciplinario. Entonces yo veía esos capítulos en manos de estos profesores, profesoras, estudiantes, y me preguntaba cuáles serían, digamos, los cuestionamientos que serían, qué reflexiones les suscitaría cada uno de estos capítulos. Y teniendo en cuenta que los capítulos tienen un lente muy particular y es la mirada desde Colombia, pues se me ocurría que de repente algunas de las preguntas que se podrían hacer es, bueno, nos están presentando un sistema, una subespecialidad que definitivamente no es pura como se lo imaginaría cualquier persona, esto está esculpido sobre piedra, estas son las normas y estos son los procedimientos, sino que nos están presentando un escenario pues súper vibrante. Para algunos, tremendamente difícil de asimilar en el contexto social, económico y político que tenemos, para otros en cambio una herramienta que hay que pulir y que adaptar constantemente para que siga o logre y alcance sus objetivos. Cuando estaba pensando en eso, me acordé de uno de los textos que quienes enseñamos Derecho Internacional seguramente empleamos bastante, sobre todo con estudiantes de pregrado, que es ese documento de hace ya varios años que sacó la Sociedad Americana de Derecho Internacional de las 100 formas en que el derecho
internacional impacta nuestras vidas, versus, un poco para volver al tema de las paradojas y de las ambivalencias, el documento de José Álvarez un tiempo después sobre las 50 formas en las que esto afecta negativamente nuestras vidas, pero con una gran diferencia, que acá no estamos criticando las promesas incumplidas del derecho internacional y con la expectativa de que las cumplan, o sea, que ratifiquen los tratados, que cumplan y honren sus compromisos, sino más bien con una pregunta que va mucho más allá. ¿Esto sí es el derecho internacional económico que debemos tener? ¿Esta sí es la forma que debe adoptar? ¿Este sí es un enfoque único que todos juntos en este escenario común y global debemos perseguir al unísono? O más bien, como tenemos esa mirada desde Colombia, no tenemos que pensarnos unas formas de interpretación, de aplicación, incluso creación de nuevos escenarios que hagan parte de ese árbol de Navidad que llega con una cantidad de adornos que se llama Derecho Internacional Económico, pero que es el adorno que viene desde Colombia y pensándolo un poco más desde la región latinoamericana. Toda esta introducción para plantearles una pregunta muy concreta. Digamos que en esa expectativa de tener un escenario jurídico que nos permita realmente alcanzar ese progreso y ese bienestar común, de repente no sería como una puerta abierta, una invitación, cada uno de estos capítulos y el sentido del libro, a repensarnos escenarios en el sistema latinoamericano, en la región latinoamericana, dadas digamos que nuestros puntos en común, por supuesto, conservando las particularidades de cada uno de los países, pero recobrar, por ejemplo, escenarios que, como todos los de integración económica e integración en general en América Latina, han fracasado en su intento, pero, por ejemplo, esos que se pensaron en tener un observatorio general sobre derecho internacional económico, estoy hablando del ALBA, o en CELAC y UNASUR, ese centro para arreglar las diferencias con un lente latinoamericano que entienda realmente cuál es el alcance de las disposiciones creadas en otros entornos, pero aplicables específicamente para nuestros países. Creo que ese es un tipo de preguntas que podrían surgirle a cualquier persona, porque realmente el lenguaje con el que se usa, el lenguaje que emplean los autores, en los capítulos es fácilmente digerible, y yo creo que nos llevaría a hacer estas reflexiones. Quiero plantearles como ese escenario de preguntas, a ver si de pronto ustedes se lo imaginaron, y si tienen algunas pistas de reflexión que le puedan servir a las personas que van a leer y utilizar este libro. René, adelante tú. No, pero yo creo que escuchamos a Rafael. Y listo, perfecto. Rafa. ¿Qué les parece? Yo complementaría lo que Carolina señala con dos preguntas. La primera es, cuando hablábamos de la noción de crisis en el derecho internacional económico, y René lo sabe y Enrique y Carolina por las conversaciones que tuvimos hace un par de días, yo manifestaba que estaba un poco inseguro de si efectivamente estábamos hablando de una crisis de la disciplina del derecho internacional económico, sino si más bien lo que ocurría era que estábamos presenciando un cambio de paradigma material dentro del derecho internacional económico, en donde ya esa visión de integración económica, consenso de Washington, profundización del libre comercio, tal vez no era el instrumento central o, llamémoslo así, la visión normativa de ese derecho internacional económico, y que tal vez estamos viendo un nuevo amanecer con esta terminología que hemos oído desde China del denominado capitalismo de Estado, ¿no? La visión en donde ya la integración económica tiende a ser ante todo una integración que está supeditada a ciertos objetivos políticos y a ciertas visiones políticas. Y viendo un poco los artículos que trataban la perspectiva crítica de los sistemas, y aprovechando también el contexto en el que estamos, quería profundizar con ustedes sobre cómo ven ustedes el rol particular de China y las nuevas naciones del sudeste asiático y ese esquema de influencia dentro de esa evolución de la disciplina del derecho internacional económico. Podemos tener los mismos debates en torno a legitimidad, en torno a si esa es la visión correcta o no, pero lo cierto es que ahí está el conflicto. Y la pregunta que les haría es cómo ven ustedes ese conflicto alrededor y cómo puede evolucionar la disciplina del derecho internacional económico alrededor de ese conflicto, o si se va a ver afectada alrededor de ese conflicto. Y la segunda pregunta que me llamó la atención poderosamente es, ¿cómo ven ustedes el rol de América Latina o de la América hispanoparlante frente a ese conflicto? Porque como este libro es una visión también desde la óptica de Colombia, uno de los temas que me llama poderosamente la atención es cuál es esa visión de Colombia, institucionalmente hablando, frente a lo que se está viendo en Asia-Pacífico.
y ese esquema de integración Asia-Pacífico, cómo está funcionando y qué va a pasar ahí. Y no estoy planteando solo simplemente una pregunta en términos políticos, sino lo planteo desde la disciplina de si ustedes ven que la forma como nos podemos integrar con Asia-Pacífico va a cambiar de alguna forma el desarrollo de lo que entendemos que es ese derecho internacional económico, en donde dejamos de tener, por ejemplo, un derecho ampliamente fundamentado en tratados y en fuentes clásicas de derecho internacional para ver, por ejemplo, como lo estamos viendo, un derecho también muy fundamentado en contratos. Y eso creo que es un tema que es central de cara a lo que viene hacia adelante. Y es una discusión que creo que no estamos sopesando con el interés y con el cuidado que esto merece en términos del cambio de la disciplina. Esas son las dos preguntas que les dejaría para que podamos profundizar sobre eso. Muchas gracias. Si quieres arrancar, René, y te ¿Lo doy yo? Sí, dale. Bueno, muchas gracias. Pues en realidad son dos preguntas, ambas, digamos, hay un punto en común y hay dos puntos divergentes. Quisiera primero hablar del punto en común, es, bueno, América Latina como una unidad y América Latina como una unidad respecto a unos cambios que vienen de afuera. Y esos cambios que vienen de afuera son de una parte China y otra parte, en realidad, el embate ahorita de la pandemia, de la crisis de la pandemia, que son dos, digamos, que son dos cosas externas que en realidad implican unos cambios estructurales en términos de cómo se está pensando. Entonces, primero la identidad de América Latina en términos de qué tan juntos estamos, digamos, en términos de integración económica, en términos de tener una verdadera visión desde América Latina. Y la respuesta a esa pregunta es, nosotros en realidad, si pensamos a América Latina como una unión de estados, es decir, como la visión desde América Latina, como la visión de los estados de América Latina, entonces en realidad es difícil hablar de una narrativa común. No solamente en términos geopolíticos, digamos, de las diferencias que hay, obviamente de las grandes fracturas que hay en la región, sino adicionalmente pues por todos los obstáculos de la integración económica, digamos, integración económica, social y política en términos de el Estado como ente, digamos, sociopolítico o si se quiere, de la persona jurídica denominada Estados en América Latina. Sin embargo, si nosotros desagregamos ese Estado y miramos adentro de los estados en América Latina y miramos, por ejemplo, la integración, digamos, de los capitales en América Latina, el surgimiento de compañías, digamos, las denominadas compañías multilatinas. Si adicionalmente miramos, por ejemplo, la integración de la profesión jurídica en América Latina, el surgimiento de consorcios, de firmas que buscan atender el mercado de América Latina de tal forma que tenemos un abogado colombiano, un abogado peruano, un abogado chileno que estructuran los proyectos. Si adicionalmente miramos el mercado financiero en América Latina, y adicionalmente miramos del otro lado la sociedad civil en América Latina, la integración de la sociedad civil, los vínculos de solidaridad de los grupos feministas, de los ambientalistas. Ahí yo sí veo que si ya no miramos los estados, sino miramos dentro de los estados, tanto a nivel de capital como a nivel de la profesión jurídica, como a nivel de sociedad civil, yo creo que ahí hay una verdadera integración en términos latinoamericanos. No una integración formal, sino una integración de perspectivas latinoamericanas que es muy propia, que tiene algunas manifestaciones institucionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunas manifestaciones en términos de arbitraje de inversión, algunas manifestaciones, por ejemplo, lo que vimos hace algunas semanas en términos de OMC en temas de vacunas, digamos, de aplicación de TRIPS y vacunas. Entonces, respecto a esa perspectiva, si vamos más allá de los estados y miramos esas fuerzas transnacionales, yo sí creo que hay una posibilidad, digamos, hay una integración latinoamericana. Eso no quiere decir que haya una integración coherente, porque obviamente la integración del capital financiero en América Latina se opone en muchas dimensiones a la integración de la sociedad civil en América Latina en ciertos contextos. O sea, eso no quiere decir que haya una sola narrativa, pero sí hay dimensiones transnacionales que tienen una manifestación jurídica. Habiendo dicho eso, por lo tanto, y aquí entonces respondo mi lectura de la pregunta del profesor Rincón en el sentido, yo sí creo que entonces hay una pregunta de cómo nos vamos a integrar entonces al surgimiento de China, pero en esos términos.
En términos entonces, yendo más allá del derecho internacional económico formal, y como el profesor Rincón lo dice, precisamente una de las preguntas centrales es cómo esta expansión de China y particularmente qué podemos aprender del Belt and Road Initiative sobre lo que va a venir para América Latina en términos de integración jurídica. Entonces, la pregunta es la siguiente. Sabemos, eso lo sabemos porque ya está siendo explorado en el centro, digamos, en Asia del Centro, en el Mediterráneo, que la expansión china a través del Belt and Road Initiative tiene unas características jurídicas súper específicas. Los contratos son parecidos, la forma de financiación de los proyectos es parecida, es decir, ahí hay, como el profesor Rincón lo dice, ahí hay una privatización del derecho internacional económico, pero no lo hace menos internacional, no lo hace menos derecho y no lo hace menos importante. Lo que pasa es que, digamos, pasa por encima de los estados. Pero ahí hay una coherencia que, digamos, no solamente es posible mapear, sino ya está mapeada. La pregunta es entonces, como en América Latina estamos viendo este proceso de integración también, no de estados, sino de capitales, de la práctica jurídica, de la sociedad civil, y podría, digamos, seguir describiendo eso, la pregunta es, ¿cómo va a ser el choque entre esa integración latinoamericana de un lado y esa coherencia, digamos, en términos jurídicos que ya estamos observando en el Belt and Road Initiative? Por lo tanto, el punto de choque, no creo yo, y esto ya es, esta última parte sí es simplemente especulando, porque la pregunta del profesor Rincón fue especulativa al final, y es, ¿cómo luciría eso? En realidad, la integración en ese sentido, yo creo que el centro de gravedad de esa integración va a ser mucho menos los procesos formales de integración en el Asia-Pacífico, mucho menos un tratado de libre comercio, y sí, mucho más el choque entre esa dinámica contractual y también financiera, porque no solamente los contratos, sino también la forma de financiación de los proyectos que ya estamos viendo en el Belt and Road Initiative, con esa otra dinámica subestatal, pero poderosamente transnacional y particularmente latinoamericana, a la cual estaba haciendo referencia en respuesta a la pregunta de la decana Olarte. Ese es el choque. Y por lo tanto, el centro de gravedad, si estuviéramos buscando dónde va a ser la acción, yo creo que va a ser menos los diplomáticos negociando un tratado de integración y más el punto de contacto entre el Belt Road, digamos, la estructura jurídica de algo como el Belt and Road Initiative con la dinámica transnacional de la sociedad de la sociedad civil en América Latina, la dinámica transnacional de la banca, digamos, de la banca privada en América Latina, ese tipo de cosas. ¿Cómo vamos a ver ese encuentro? Con efectos grandísimos redistributivos, pero que probablemente él no registre mucho a nivel estatal, no registre mucho a nivel cancillería, pero sí registra mucho a nivel de práctica jurídica, a nivel de sociedad civil, a nivel de distribución de recursos. Gracias, René. No, pues después de la intervención de René, yo quería mencionar algunas reflexiones a partir de las preguntas de la decana Olarte, del profesor Rafael Rincón. Y es primero respecto a a Latinoamérica, cuál ha sido el rol y dónde estábamos, qué hemos hecho, hacia dónde vamos. Y aquí es muy importante ver, por ejemplo, que si bien es difícil unir y decir que todos los países están en una misma perspectiva a nivel de derecho internacional económico. Por ejemplo, para Colombia es muy reciente que nos están demandando en clave de derecho internacional de la inversión extranjera, cuando esto ya era una realidad latente para Argentina. Sin embargo, a pesar de esas diferencias y que no podemos hablar de un bloque único, Latinoamérica sí ha tenido unas iniciativas muy interesantes en clave de derecho internacional económico. Y, por ejemplo, la decana mencionaba algunas, el caso de Ecuador, cuando lideró toda esta iniciativa para repensar los tratados bilaterales de inversión. El mismo Ecuador y Latinoamérica, ¿cuál ha sido su rol en clave de todo lo que tiene que ver con el Tratado de Derechos Humanos y Empresa, el cual la decana Olarte ha tenido la oportunidad de participar? Y yo creo que es allí donde podemos ver que si bien el derecho internacional económico suele ser percibido como algo ajeno, como algo lejano, en verdad lo que ha pasado en Latinoamérica es que cada vez nos hemos dado cuenta lo cercano que es y cómo nos afecta la vida diaria. Por ejemplo, cómo una decisión de la OMC puede cambiar el precio
¿Cuánto cuesta una copa de tequila? Algo tan sencillo como eso. O cómo una decisión en un arbitraje de inversión va a impactar la política pública en un país determinado. Y es en esos espacios de Latinoamérica enfrentándose a un sistema tan complejo, tan interesante como es el derecho internacional económico, ya sea en clave de inversión o en clave de OMC, donde podemos encontrar esas iniciativas y esos liderazgos que en ocasiones suelen ser de uno o dos países, pero que abre una puerta muy interesante para discusiones en nuestro continente y que vuelve a posicionarnos como unos actores importantes en la construcción de ese derecho internacional. Habrá que recordar cuando teníamos todos estos, o cuando se habla, por ejemplo, de la doctrina Calvo, y se ve tan lejano, pero también hablábamos de esas discusiones del G77 en clave de la soberanía sobre los recursos naturales. Pero yo sí creo que ahorita Latinoamérica ha tenido un papel muy interesante y un poco la invitación del libro también es para que puedan, a partir de la lectura de los capítulos que allí se encuentran, ver cómo nosotros tenemos que posicionarnos desde Colombia hacia esa realidad que no es nueva, pero cómo nos posicionamos en esta realidad del COVID-19 frente a eso que es el derecho internacional económico, cómo impacta, pero también cómo impacta desde mi posición como colombiano. Ahora bien, en el caso de ese rol de China y el sudeste asiático, efectivamente todo lo que mencionaba René frente al Belt and Road Initiative es muy interesante porque tenemos todos estos países estos países latinoamericanos que se han montado en ese tren con esos proyectos de infraestructura y Colombia no, es algo que ha estado lejano a nosotros. Hasta ahorita el presidente Duque se ha logrado montar o ha manifestado el interés de montarse en esta iniciativa. Sin embargo, uno, sin dejar de lado que efectivamente nos estamos moviendo hacia un derecho internacional altamente influenciado por los contratos, tampoco quiero dejar de lado que, por ejemplo, China es uno de los grandes jugadores en la OMC y cuando Estados Unidos sale y dice es que la OMC está en contra de Estados Unidos y uno dice, hey, pero pues que los que más traen de los que más traen quejas o los que más reciben quejas en la OMC es China y son los que más cumplen las decisiones, cuando no es exactamente el caso de Estados Unidos. Entonces yo, si bien creo que sí hay una variante y tendremos que ver toda esta el efecto de estos contratos en clave de cómo debemos entender el derecho internacional económico, el libro sí mantiene esas discusiones en clave de OMC. Y también yo creo que el hecho de que China sea un jugador importante en la OMC, que crea en la OMC, yo creo que eso nos lleva a concluir que no se va a alejar de la OMC como un jugador importante en ese comercio internacional visto desde China, que es distinto a Estados Unidos. Estados Unidos, el que supuestamente es el país que uno lo vería como defensor de ese comercio internacional, ha sido la mayor piedra en el zapato para la OMC. Estamos en la crisis del órgano de apelación por todas estas oposiciones que ha hecho el gobierno norteamericano por muchos años al nombramiento de nuevas personas en este órgano tan importante. Entonces yo no me alejaría de eso, sin embargo sí concluiría que todo lo que tiene que ver China y el este sudasiático es muy interesante en repensarnos el derecho internacional de la inversión extranjera. Y el libro lo que trae es unas discusiones desde conocer cómo está funcionando la inversión extranjera, pero también abre esas preguntas de cómo lo evidencio hoy y hacia dónde podemos llegar en el derecho internacional de la inversión extranjera. Y yo creo que ahí con estos acuerdos o cómo ha manejado, por ejemplo, la idea de que tienen que tener unos ciertos números de inversionistas o un porcentaje importante de inversionistas nacionales, cuál ha sido el rol o cuál es la aproximación de China, por ejemplo, frente al arbitraje de inversión. Yo creo que eso sí son escenarios que tenemos que pensar, que tenemos que ver desde Latinoamérica y a partir de esa discusión que abrió el presidente Trump sobre la conveniencia o no de ciertas figuras en el derecho internacional económico, creo que podemos entrar a discutir desde Latinoamérica. Tenemos que mirar a Asia y yo creo que el libro sirve como un instrumento de entrada para poder tener unos conceptos básicos y entender toda esta discusión. Pues mil gracias por todas esas precisiones, escuchando sus reacciones a estas preguntas que formulamos junto con Rafael. Creo que confirmo algo que hace ya como unos 7 años manifesté en alguna conferencia que trataba un poco del derecho transnacional.
no es exactamente el derecho internacional económico, no es una subespecialidad del derecho, pero sí es una aproximación metodológica, un proceso que podría perfectamente leerse en varios de esos capítulos que ustedes presentan. Y quiero resaltar un aspecto muy interesante, y es que en esa conferencia yo dije, me encontré hace como 10 días a un egresado del pregrado de la Javeriana, en España, trabajando en una oficina, en una firma muy global, hablando de una cantidad de cosas fascinantes, interesantes, y cuando yo escuchaba, yo pensaba, eso no se lo enseñamos en la facultad, eso no lo aprendió en sus clases. ¿De dónde viene ese conocimiento? De la práctica. Es una especie de praxeología que, pues, por fuerza de la realidad terminan asimilando personas, por ejemplo, que están en las firmas globales de abogados, en donde se enfrentan a esas normas, disposiciones, sujetos, fuentes como convencionales del derecho internacional o del derecho internacional económico, pero también a las realidades, a que el derecho internacional económico no está exclusivamente o no se deriva exclusivamente de las fuentes formales, sino que también hay una cantidad de procesos, de mecanismos de elaboración de normas que escapan a las dinámicas estatales y en donde entran a tener pues un rol protagónico sujetos más allá de los estados o eventualmente de los inversionistas o de las personas en regímenes especiales creados en el derecho internacional. Entonces creo que este libro que ustedes están presentando el día de hoy le permite a estos nuevos estudiantes aprender de manera distinta el derecho internacional y el derecho internacional económico, aprenderlo con una mirada mucho más amplia, con la posibilidad de encontrar en la realidad, en el análisis de contexto, pues preguntas que permiten tener una visión mucho más amplia de los sujetos, de las fuentes del derecho internacional y llegar mucho más preparados a esos terrenos de ejercicio de la profesión legal, como por ejemplo las firmas lo globales o los movimientos sociales que generan también un impacto muy importante en el derecho internacional económico y que permiten algo que me parece fascinante y que se ve en cada uno de los capítulos, y es esa posibilidad de lectura del derecho internacional económico a la luz de otras subespecialidades del derecho internacional y al interior mismo de esas otras subespecialidades. Lo encuentro maravilloso y yo creo que esos serían como mis comentarios un poco conclusivos frente al libro, pues reiterando el agradecimiento por invitarnos a presentar y más que presentar, a comentar con ustedes este libro tan interesante y a escuchar en su voz la voz de tantas y tantos autores que contribuyeron a este libro que será sin duda digamos que de utilidad para el derecho y como lo manifesté para otras disciplinas. Rafael. Muchísimas gracias, Carolina. Yo complementaría y primero estoy 100% de acuerdo con lo que Carolina acaba de decir. Creo que sin duda alguna este es un libro que va a abrir los ojos de muchos estudiantes y les va a mostrar ese mundo práctico del derecho internacional que para quienes hemos podido de alguna forma practicar en otras jurisdicciones y conocer los movimientos del derecho internacional económico es un gran punto de partida, y creo que, y no me refiero a punto de partida simplemente por un esquema introductorio, sino el punto de partida que le pueda abrir los ojos, inspirar esa curiosidad que es fundamental para quienes practicamos en esta área. Hay una reflexión que quisiera dejarles y conocer su opinión sobre este punto también a título ya para concluir. Y es que leyendo este libro y particularmente los artículos del embajador Wills, de Nicolás Palau, de varios Andrés Esteban y de varias personas que también han tenido la oportunidad de practicar, porque eso es un punto importante acá. Este es un libro donde hay varios autores que han podido practicar y ejercer el derecho internacional. Uno de los temas centrales que me llamó la atención de esto es cómo podríamos aprovechar una obra como esta y los aportes que están ahí dentro para tener una discusión mayor del rol del derecho internacional en la formulación de nuestra política extranjera, de la política exterior colombiana, que creo que es muy importante, porque muchas veces vemos que el derecho internacional es una cosa ya como un apéndice de los intereses políticos de una política extranjera y de una política exterior. Y este libro, al abordar el análisis desde el punto de vista del derecho internacional económico, que tiende a veces a ser más realista que otras áreas del derecho internacional, nos abre una puerta, creo yo, muy interesante de cómo el derecho internacional puede ejercer y debe ser un punto altamente considerado en la formulación de una política exterior de la República de Colombia. Creo que es fundamental y esa es una discusión que creo que este libro, de alguna forma, sin decirlo explícitamente, sí lo está planteando implícitamente.
y hay unos aportes muy valiosos que rescataría, y es que creo que tenemos que ver no solo la formulación del derecho económico desde la óptica del derecho internacional económico, desde la óptica de nuevos desarrollos y nuevos paradigmas de la ciencia jurídica, sino también de nuevos paradigmas de cómo esa ciencia jurídica puede ayudar a la formulación de una política internacional para Colombia y esa unión entre lo que debe ser nuestra política exterior y el derecho internacional, que creo que más tarde que temprano tenemos que llegar a ese punto. Los dejaría con eso y de nuevo agradeciéndoles esta invitación. Ha sido un privilegio estar en este foro y espero que lo podamos repetir pronto. Muchísimas gracias a ambos, a Carolina, a Rafael, nuevamente pues a René. O sea, nos llevamos varias reflexiones. Yo creo que desde cómo podemos mover este espacio que creó este libro de debate para poder pensar en algo un poco más macro de política internacional a partir del derecho internacional. Esperaría que de pronto puede ser una plataforma para hablar nuevamente con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en cabeza de José Manuel Restrepo Abondano, aprovechando que, como usted lo menciona, en esta discusión también nos acompaña Santiago Wills, el embajador Santiago Wills y el doctor Nicolás Palau. Entonces, yo quisiera decir que nos llevamos a reflexiones. También creo que con tantas inquietudes de pronto nos tocará pensar en unos años una versión 2 de este libro. Pero nuevamente agradecerles, Rafael, Carolina y Lian, por la generosidad, agradecerle a todos los autores que nos acompañaron en esta obra, por su tiempo, por su dedicación. También agradecerle nuevamente a la Universidad de los Andes, a la Universidad del Rosario y a la Editorial del Rosario por creer en este proyecto, y a todos ustedes que nos están acompañando en este momento en redes. Y pues en algún momento, ahorita más tarde, después de las palabras de René, Laura nos comentará cómo acceder al libro y dónde lo pueden encontrar. René. Exactamente, Enrique. Y digamos, para cerrar, en realidad yo quiero enfatizar, obviamente este es un libro editado, es decir, los protagonistas acá son los y las autoras. Es decir, digamos, una contribución extremadamente generosa. Entonces, de una parte, yo sí quiero resaltar digamos, en últimas, la contribución de los autores de las universidades, personas de las oficinas, del cuerpo diplomático, del gobierno, que generosamente sacaron tiempo para contribuir a esta idea, digamos, de construir una comunidad alrededor del derecho internacional económico en Colombia que genere, digamos, un debate vibrante en términos de a dónde queremos ir. Y de otra parte, y eso ha amarrado un poco para cerrar con la pregunta del profesor Rincón, y es, creo que precisamente se trata de un debate vibrante para que parte de estas discusiones sean parte de la decisión de política pública. Esto es una conversación que venimos teniendo no solamente en el contexto de inversión, sino también en el contexto de comercio, y actualmente hay otra serie de áreas, por ejemplo, en el área de migración. Nosotros el capítulo del profesor Juan Manuel Amaya Castro en el libro es precisamente es exactamente lo que estamos conversando hoy con el tema de la regularización de 1.700.000 venezolanos. Ese es el argumento del capítulo de Juana Maya Castro. Entonces, digamos, no hay duda que la relevancia está ahí, y probablemente tenemos que ponernos ahí un poco el sombrero en términos tácticos y estratégicos, en términos de cómo hacemos, dónde vamos, qué puertas golpeamos. Y en ese sentido, yo creo que van a volver a saber de nosotros. En ese tono, muchas gracias a la decana del arte, muchas gracias a Rafael Rincón, y muchas gracias, Enrique, también por tu generosidad con el tiempo. Y no sé si, Laura, tú nos puedes contar cómo pueden comprar el libro, por favor. Así es, profesor. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este lanzamiento del libro Debates Contemporáneos de Derecho Internacional Económico, una mirada desde Colombia. Tuvimos un gran acogimiento por parte de todas las personas que se conectaron en esta transmisión, les mandaron muchos saludos, felicitaciones por este libro. Entonces, pues les agradecemos y les extendemos nuevamente la invitación para que tanto los editores académicos como los comentaristas invitados puedan participar y sigan participando de estos espacios de divulgación de la editorial de la Universidad del Rosario. Y ya para responder específicamente la pregunta de cómo pueden acceder al libro, le recordamos a todas las personas interesadas que a través de la página ebook.urosario.edu.co van a poder acceder
al acceso al libro electrónico. En próximas semanas ya nos acaban de confirmar que va a estar en físico, entonces también supremamente atentos. Ahí a través del chat está nuestra asesora comercial María Estela Madariaga, a la cual le pueden ir mandando correos electrónicos para saber las fechas estimadas de la llegada de los libros en físicos, pero pues bueno, ahí a través también de nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, donde nos encuentran como Editorial UR, van a poder conocer de esta novedad y de otras presentaciones de libros que tiene la editorial. De nuevo, profesores, muchísimas gracias. Siempre bienvenidos a estos espacios y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos y todas. Que pasen feliz tarde. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias a todos.